era novedad. Él hace mucho que se fue al PRO. Hace mucho que se transformó en un vecinalista, que utilizó muchas veces la lista del PRO como para poder asegurar determinadas candidaturas, y al otro día se transformaba en un vecinalista que repartía la boleta desde Massa y Kicillof. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de charlar con Gustavo Spalletti para hablar un poco sobre el mundo pro. ¿Qué días para venir a hablar del mundo pro, Oh, Gustavo? Un gusto. no, el gusto es mío, entre todo, muchas gracias por la invitación. Sí, contento, ¿no? Contento porque estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, aprontándonos para una elección. Y nuestro espacio, el PRO que acabas de citar, es un espacio que con vocación siempre de competir. La competencia en el marco democrático creo que nos hace mejores, creo que nos expone frente a la comunidad, frente a los vecinos, nos hace afinar la escucha, nos hace mejorar las propuestas, a todo nos hace ponernos frente a ellos y que los vecinos puedan ver con claridad quién conoce la ciudad, por ejemplo, quién no la conoce bien, qué mejores propuestas tiene. En ese sentido, es como afinar un poco la escucha y también afinar la visión de futuro que siempre el PRO tiene para los vecinos. Bien, para quienes no te conocen, para quienes te están viendo por primera vez, les comentamos que Gustavo es gerente operativo de gestión de control territorial del IBC. Vamos a estar hablando en minutos sobre el IBC, sobre el futuro. Ahora que Federico Sturzenegger a nivel nacional puso un poco el foco también sobre eso. Pero retomando esto de las internas del PRO, puntualmente Mauricio Macri en estos días dijo que se quedaron todos los que no pudieron ser comprados. ¿Cómo estás viendo esas críticas? ¿Crees que es algo que es para disciplinar la interna? ¿Crees que es algo que le pone un límite a los que estaban ahí en la cuerda de si me voy o no me voy? ¿Cómo lo estás viendo ese mensaje que realmente es muy fuerte? No lo percibo como una crítica, si es un diagnóstico objetivo, es una traducción de la realidad. Los que se fueron porque tenían un precio. No, lo que no, yo lo pondría en contraste, digo, los que nos quedamos somos porque tenemos valores. Y me pongo en primera persona. En lo personal, yo fui candidato en mi distrito, soy de 3 de febrero, enfrenté a Diego Valenzuela, que fue el candidato en su momento de Horacio Rodríguez Larreta, y en lo personal fui el candidato de Patricia Bullrich. En ese momento se expresaba dos modelos de país, no solamente dos modelos de provincia de Buenos Aires, dos modelos de distrito, o sea, un modelo de Horacio, quizás en la búsqueda de consensos construidos desde la debilidad, algo que ya no había resultado efectivo a la hora de poder imponer resultados cuando uno llega al poder, y la otra entendiendo una decisión más visceral de ejercer el poder. Desde ahí, primero, bueno, el orgullo de que Patricia Bullrich me haya elegido cuando tuvo que elegir entre de febrero o alguien que realmente sintetizara ese espíritu en materia de seguridad. No lo eligió el intendente actual, me eligió a mí. Luego de eso fui convocado al Ministerio de Seguridad como director nacional, y en la mirada de que el PRO iba al principio a ser parte como constitucionalmente de este proceso que se inauguraba. Al correr el tiempo, no solamente esto no se empezó a visualizar así, sino que era la búsqueda individualmente de traer dirigentes, ¿no? Y no solamente eso, sino que la presidenta en su momento de nuestro partido, Patricia Bullrich, planteaba la disolución de nuestra fuerza política para unirnos a algo que recién había inaugurado. Bueno, en lo personal, yo no soy un monotributista de la política, yo soy parte de un proyecto colectivo. En ese momento yo presenté la renuncia y me fui. Y cuando digo, sigo estando en el PRO, digo, me pongo también, me sumo a eso, cada uno el que le quepa el sayo que se lo ponga, yo lo pongo en contraste. Los que tenemos valores nos quedamos. ¿Cómo viviste ese anuncio de Patricia Bullrich cuando renunció a la presidencia del PRO?
si bien no es oficial, no firmó el papel donde dice soy de la Libertad Avanza, sí se entiende que está muy ligado a la Libertad Avanza. ¿Lo viviste como una decepción, como una traición? ¿Cómo lo viviste en lo personal? Sí, como dijiste, ella te seleccionó a vos para estar en 3 de febrero, para representarla. ¿Cómo fue tu proceso personal? Sí, ella fue la candidata. Yo fui elegido por una fuerza política que es el PRO, del cual me siento profundamente orgulloso que me hayan elegido en su momento. Y lo tomé como una tremenda decepción y una desilusión, pero no hago juicio de valor a las decisiones que toman. Digo, uno debe ser preso de sus expectativas. Uno cree que en su derrotero político, que no debería llamar la atención lo que hizo, llega un momento que bueno, uno ya encuentra su lugar, el PRO le había dado un protagonismo, le había dado un lugar, y uno cree que ya podía de alguna manera haberse encontrado sintetizada. Pero bueno, no fue así, pero por eso digo, no cuestiono. No cuestiono eso, para eso está la sociedad, ¿no? En su momento, para poder, es la que tiene realmente que juzgar las acciones y las actitudes de los dirigentes. Así que, pero sí, y aparte entendiendo que no es solamente una comunión de una coyuntura política. Ujú. Nosotros somos un partido político que hace más de 20 años que venimos sosteniendo no solamente determinados valores republicanos, sino también una firmeza frente al kirchnerismo. Saludamos fervientemente que haya irrumpido fuerzas políticas que levanten la bandera también del antikirchnerismo, pero nosotros cuando realmente esto, a lo largo del tiempo, los últimos 20 años, cuando el kirchnerismo realmente se quería llevar todo por delante, cuando iban por la Cristina Eterna, Ujú. ¿no? Como síntesis de una sintonía fina por la cual venían en la sociedad, yo no sé dónde estaban muchos de ellos dirigentes. Yo puedo explicar dónde estaba yo puedo explicar dónde estaba Mauricio Macri, yo puedo explicar dónde estaba Jorge Macri, yo puedo explicar dónde estaba el PRO, dónde estuvo el PRO en cada una de esas peleas. Entonces, bienvenida esta irrupción, pero nosotros no vamos a dilapidar ni a tirar ese esfuerzo que tiene que ver con una matriz de sostener a lo largo del tiempo, una conducta en el Congreso. Me parece Ujú. que lo que estamos eligiendo, ahora se va a elegir legisladores. Me parece que hay una performance muy clara frente a la sociedad de cómo han actuado nuestros legisladores y me parece que no es feliz, primero, la presentación que han hecho los legisladores del PRO ante la sociedad. Me parece que ha sido poco prolija. En ese sentido, nosotros queremos aportar cuestiones que me parece que a nosotros nos interesa discutir a la hora de cuando se habla de una hipotética alianza. No es solamente sumar votos para ganarle a alguien, eso es una consecuencia de. Nos interesa saber cómo vamos a retomar muchas veces el sendero de lo institucional, que me parece que se ha bordeado muchas veces, y a nosotros esas cuestiones nos preocupa. Así como hemos sido muy claros en acompañar las decisiones económicas, a veces duras, Sí, sí, sí. ¿no? Digo, el tema... Muchas veces, por ejemplo, el tema de los jubilados fue una decisión en donde nosotros, si hubiésemos especulado políticamente, gran parte de nuestro electorado son adultos mayores, pero entendemos que hay una responsabilidad fiscal e institucional y sin embargo hemos acompañado. Pero también con esa misma firmeza, hemos dicho en el primer momento, elijo no. Ahí hemos marcado, ahí nosotros, eso es un tema que nos interesa muchísimo discutir en el norte del país si se contempla los valores republicanos o no para Bien. poder comulgar eventualmente en el futuro. Para cerrar el bloque 3 de febrero, vos participaste por la intendencia contra Diego Valenzuela, actual intendente, que es quien ganó la interna por el PRO. Cuando supiste que se pasó la Libertad Avanza, ¿te dieron ganas de salir a gritar ¿vieron? ¿O cómo lo viviste a nivel personal ese traspaso de yo les dije para qué era necesario este paso? No, a ver, hay dos lecturas Sonreíste. ahí. Estoy seguro que cuando viste la noticia dijiste yo sabía que... ¿O cómo lo viviste No, vos? no solamente yo, ¿quién no lo sabe? O sea, no era novedad, él hace mucho que se fue del PRO. Hace mucho que se fue del PRO.
hace mucho que se transformó en un vecinalista, que utilizó muchas veces la lista del PRO como para poder asegurar determinadas candidaturas, y el otro día se transformaba en un vecinalista que repartía la boleta desde Massa y Kicillof hasta... Entonces digo, él hace mucho que se alejó del PRO, que proporcionalmente se fue alejando también del PRO en la gestión, ¿no? Digo, una gestión que arrancó con mucho ímpetu y que hoy está abandonada a sus intereses personales. Digo, no los cuestiono, pero su vocación de querer ser gobernador, de querer poner sus proyectos personales por delante, lo va llevando como un títere al compás de la coyuntura política, y hoy le sirve más la boleta violeta que la boleta amarilla, y otra vez sirve cortar boleta. Digo, eso hace, no hay una... Cuando se pasó no fue nada, una noticia No fue una sorpresa para ustedes. ni para la comunidad política, no. Me parece que lo que se intentó, primero tradujo una realidad. En el PRO él venía realmente haciendo, si no, pregúntenle a Horacio Rodríguez Larreta qué opina de Horacio, pero digo, me parece que en definitiva lo que buscó fue ser el protagonista o el impulsor de una diáspora de dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, encabezar eso, ¿no? Y bueno, me parece que esa fue una jugada efectista, obviamente le fracasó, ¿no? Porque todavía están esperando que muchos dirigentes que anunciaban que se iban están acá, o sea, que quiso encabezar ser el protagonista para llevarse los flashes, y la jugada no le fue feliz. ¿Te imaginás volver a competir por 3 de febrero a nivel personal? A nivel personal, la vocación, el prepararme la gestión, el tener el honor de ser parte de la gestión de Cava, que es un ejemplo para todos los argentinos, porque bueno, ha puesto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una de las mejores ciudades del mundo. Para quienes tenemos vocación en la gestión pública, es como estar en Harvard, ¿no? Digo, es prepararse, es comprender, es poder entender cómo han podido transformar determinadas cuestiones para poder llevarla al conurbano, que lamentablemente en muchas cuestiones estamos atrasados. Sobre todo nosotros en 3 de febrero, donde lamentablemente nuestro intendente de Valenzuela nunca quiso, y esto es público, nunca quiso ponerse en materia de seguridad al hombro. Siempre ha tercerizado la responsabilidad en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo que ha dejado huérfanos a nuestros vecinos, porque todos sabemos que si dependemos de Kicillof, dependemos de una mirada zafaronista, que le queda al pobre vecino de a pie, y en cambio otros intendentes como Soledad Martínez en Vicente López, bueno, se han puesto al hombro la responsabilidad de suplir lo que le corresponde al gobernador, pero hay vecinos que sufren la angustia. Y bueno, así vemos la diferencia que existe entre 3 de febrero, por ejemplo, con Vicente López en ese sentido. Entonces, en lo personal, que tengo una mirada completamente distinta a la de Valenzuela en ese sentido. Yo estoy convencido de la creación, del diseño de una política criminal. Estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estar cerca, es para nosotros, es para mí en lo personal un aprendizaje, una una oportunidad. formación. Okay. Bueno, sí. Ahora, si voy a ser candidato, y eso, la verdad, uno es parte de un proyecto colectivo. Y yo estoy para sumar, estoy para ser parte, si creen que en algo puedo colaborar, y si después los afiliados en primera instancia, los vecinos en segunda instancia, y los dirigentes entienden que soy la persona que más corresponde o que amerita estar, estoy a disposición. Bien. Y si entienden que es otro, estoy para acompañar. Perfecto. Hablemos del sistema PASO. A nivel personal, ¿cómo lo ves? ¿Tiene sentido las elecciones PASO en un electorado como es el argentino? Por ejemplo, cuando se institucionalizaron las PASO, desde ese momento hasta la fecha el peronismo nunca disputó PASOs. La primera oportunidad era ahí con Sergio Massa y Sergio Massa directamente se fue, así que esa interna nunca se dio. Él jugó por su lado. Después lo hizo Juntos por el Cambio, pero es muy fácil hacer una PASO a nivel, bueno, el PRO contra el radicalismo. Otra cosa es el PRO internamente o el radicalismo internamente.
pasaron más de 10 años y no hay una experiencia que uno diga, che, está bueno esto de el sistema PASO, porque de hecho cuando el peronismo lo hizo, las vueltas de la vida, ahora sí fue Sergio Massa contra Grabois, pero en una elección donde claramente la balanza estaba totalmente inclinada para que gane Massa contra Grabois. Y el PRO sufrió muchísimo la PASO, no lo supo llevar al punto tal que sus dos presidenciables hoy no están más dentro del PRO. ¿Cómo ves eso y cuál es la conversación dentro del PRO con respecto al sistema? Si tiene sentido. A ver, en lo personal creo que el diseño de la PASO en su momento tenía un criterio válido. Era la posibilidad, porque a ver, hagamos un poco de memoria. ¿Qué sucedía antes? Antes, ¿cómo se dirimían las candidaturas políticas dentro de los partidos políticos? Y se dirimían a través de un padrón donde se elegían muchas veces en fechas distintas, o sea, la Unión Cívica Radical elegía a sus candidatos, el PJ elegía a los suyos. Pero había siempre la picardía que otras fuerzas políticas se metían en tu interna. Sobre todo eso pasó cuando se amplió a la elección, formaba parte de los afiliados de un partido político y además los independientes. Yo no sé si vos te acordás de eso, pero entonces, ¿qué pasaba? En eso del padrón independiente, muchos, en la picardía, los aparatos políticos, comenzaban a desafiliar a su gente para que sean independientes. Entonces, esa masa de independientes los hacían jugar como estructura en todas las internas y te ganaban las internas. No sé si me explico, ¿no? Sí, O sea, sí. entonces vos tenías el candidato, no sé, del socialismo. Entonces el socialismo tenía su candidato, pero como votaban también los independientes, te aparecía una estructura del PJ que te movía y te ganaba, te ponía un candidato y te ganaba la elección dentro del socialismo. Entonces, al final, ha pasado intendentes que se quedaban con los candidatos propios, los candidatos de enfrente, los candidatos de todo. Esto vino a intentar corregir esa distorsión, que era que todas las internas siguieran el mismo día. Entonces, si vos, afiliado peronista, querías elegir tu candidato peronista, no tenías la posibilidad de meterte en la otra interna porque ya votabas en un momento de manera simultánea. Desde ese espíritu, el espíritu, ¿no? Esto para no se acordar una frase del Coco Basile, después que perdió 5-0, decía, yo los paré bien al equipo, pero después se movieron, ¿no? Esto es lo mismo, la idea estaba bien, pero se entró a desnaturalizar, donde la atomización de la política hizo desvirtuar completamente esto y que ya llegaran a la elección PASO el candidato sintetizado, y que solamente terminaba siendo una encuesta oficial, que sacaba de la cancha prácticamente lo que salía en tercero. Y encima ni siquiera fue paulatino, fue como, nunca ocurrió. No ocurrió. Entonces, si la verdad era, más allá de las consecuencias internas que nos llevó la feroz interna que hubo entre Patricia y Horacio, que entiendo, yo en el fondo estaba justificada porque había un país, una definición de país que se estaba dando detrás, pero no importa, no es la pregunta. Lo que voy es, si vamos a lo puntual, creo que la única vez que se ejerció realmente la PASO como correspondía, o sea, si realmente ese era el sentido que tenía, lo que pasa es que los argentinos no estábamos acostumbrados a que esto sucediese. Creo que la única vez que hubo una interna de esa magnitud fue Cafiero Menem. Sí. Y después tenemos que traerla acá. Dicho esto, me parece que no, claramente había que revisarlo. Se había desnaturalizado esa idea positiva que había tenido, y sobre todo entender que en un marco de crisis como la que estábamos viviendo, si la sociedad entendía que no tenía sentido, y de hecho se traducía en que se había tergiversado el espíritu, la verdad que esos fondos que implica destinar para una elección PASO, si no está cumpliendo con el objetivo con el cual nació, me parece noble que los argentinos podamos ahorrarlo y usarlo para otras cuestiones mucho más prioritarias. Hay muchos estilos de liderazgo en la política. El PRO siempre tuvo una mirada más
corporativa, una mirada muy, muy empresarial. Una mirada muy empresarial, incluso del siglo XXI, muy de podemos opinar todos, la mesa es amplia, un liderazgo más horizontal. Y cuando trató de sumar varias voces, terminó de explotar como fue, como veníamos hablando, esta interna Patricia Bullrich y Larreta. Después, por otro lado, tenemos otro tipo de liderazgo político, como puede ser el peronismo, 100% verticalista. ¿Qué dice Cristina? Vamos todos con A. Nos peleamos con Cristina, pero cuando llega el momento de cerrar las listas, vamos con lo que dice Cristina. Y Milei más o menos es lo mismo. La cantidad de funcionarios que se fueron por correrse una coma del discurso oficial demuestra un verticalismo total. ¿Crees que hay lugar para un estilo de liderazgo como el que sigue proponiendo o el que mantiene el PRO con esto de las voces, de distribuir, de tener más opiniones? ¿O sí en la política argentina hay que ser vertical y seguir una única voz líder y mandante? Está muy bueno el planteo que haces. Está bueno. Un poco creo que lo conversábamos antes de la nota. Creo que primero ha cambiado el espíritu de la época. En el 2015, por ejemplo, había una sociedad que entendía que la búsqueda del consenso quizás también era producto de un desgaste de un kirchnerismo, ¿no? 2015 con formas, donde las formas a veces hacían al fondo, ¿no? Cansado, me acuerdo de la época donde hacía las cadenas nacionales eternas, y nos retaba a todos Cristina por televisión y qué sé yo. Eso hizo que el espíritu de la época buscara algo, y ahí por eso terminó siendo Scioli y terminó siendo Mauricio los candidatos en ese momento. Bueno, esa sociedad hoy, ese espíritu de la época, el Zeitgeist, como le dicen los alemanes, es otro. Hoy la sociedad busca que claramente se le diga qué se va a hacer en 140 caracteres. Es el espíritu de esta época, y con una determinación mucho más claro. Por eso también está este emergente. No solamente pasa acá, es un emergente del mundo. Ahora, que uno sea claro, que uno sea firme eso no implica ni gritar, ni descalificar, ni anular la voz del otro. En este sentido, la verdad es que cuando yo milito de toda mi vida frente al kirchnerismo, no lo hago por kirchnerismo, sino es por un estilo, por un populismo que tiene un estilo de anular la voz del otro, con una vocación hegemónica, no solamente en el discurso, sino en lo político. Ahora, no es mi intención reemplazar un kirchnerismo por otro kirchnerismo. En ese sentido, lo que está claro es que la oposición, en este sentido, no es la Libertad Avanza, la oposición es el PRO. Porque la oposición al grito es el diálogo, la oposición a la oposición hegemónica es la construcción de consenso, la oposición a la descalificación del otro es la búsqueda de la propuesta. Entonces digo, me parece que para eso esto es nuestro ADN, esta es nuestra fuerza, esto es lo que nosotros, y eso no nos resta firmeza. Esto Jorge Macri es un ejemplo en la ciudad. Si hay alguien que ha terminado, por ejemplo, ¿no? Porque esto hay que decirlo, lamentablemente, nuestro Horacio en la gestión fue un poco endeble con respecto, por ejemplo, al tema piquetes, a la ocupación del espacio público, de las calles. Bueno, Jorge con esto fue contundente. Y fue contundente, digo, porque a veces nos quieren confundir que fue Patricia, que fue... No, Patricia nada. Patricia fue la que diseñó un protocolo, de la cual nosotros acompañamos. Los piquetes lo terminaron Macri. Eso está clarísimo. No sé si es tan claro, porque muchos pueden decir, no, bueno, pero el protocolo nació con Patricia Bullrich, lo ejecutó el presidente Milei, dependiendo de la postura. Bueno, pero no tiene poder de aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el protocolo. Una cosa es diseñar un protocolo, que estamos de acuerdo en el protocolo, pero el poder de policía, la aplicación del protocolo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene 203 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos corresponde a nosotros. Las fuerzas federales están para cuidar los edificios federales.
¿Está? Entonces, nosotros en ese sentido lo que hemos hecho, hemos mostrado a través de la determinación, de la decisión política de Jorge Macri, que el protocolo se podía hacer y se llevó a cabo y se aplicó con éxito. Entonces, lo que ayudamos a nosotros, al gobierno nacional, fue Jorge Macri, que ayudó a mostrar que el protocolo se podía hacer. Digo, acá, hemos tenido hasta ahora prácticamente 1.800 y pico de intención de piquete, de toma, etcétera. Tres sobre cada 4 intentos fue hecho a través del gobierno de la ciudad. Pero digo, después está la confusión, la búsqueda de confundir para sacar un rédito político. Pero esto no es literatura, esto es objetivo, o sea, es un dato objetivo. O sea, la capacidad de aplicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de aplicar el protocolo es nuestra. Si hay alguien que demostró que ese protocolo podía ser efectivo, fue Jorge Macri. Ok. Te saco un segundo de la ciudad, pero no de la política. Sos hincha de Chacarita. Soy hincha de Chacarita. Pero tipo, ¿puedo ir, si me invitas a tu casa, ¿puedo ir con una camiseta de Racing o no entro? No. A ese nivel. No, yo no iría a tu casa con mi camiseta de Chacarita. Pero yo no tengo problema con que vengas con la camiseta de Chacarita. Pero yo Es soy tu ropa. respetuoso. No soy respetuoso. No. Te sugeriría que no. Así nos sentimos más cómodos. O sea, así vivís con esa intensidad el fútbol. Tiene que ver con para vos es una cuestión de código, de tipo... Claro. A ver, no pasa nada. Pero bueno, nos sentiríamos más cómodos si venís con una camisa blanca. O roja y negra, por lo menos, ¿viste? Bueno, participaste en la política también de Chacarita. Sí. Me gustaría que nos puedas contar, conociendo el mundo y también del fútbol, conociendo el mundo también de la política, ¿por qué está tan unido? ¿Por qué está tan conectado? Siempre salen noticias de barra bravas con políticas, narcos con políticos, y está la barra de por medio. ¿Por qué el hincha de fútbol no termina de entender esa cuestión de, che, yo quiero que mi equipo juegue al fútbol y siempre hay una conexión política? ¿Qué pasa en el fútbol argentino que está tan entrelazado con la política? Bueno, la política está en todos lados. La política es... No sé si está en el handball. No sé si está en el vóley, en el básquet. Yo te diría que sí. O sea, no conozco el tema, pero acordémonos, hasta hace poco nos hemos desayunado que Aníbal Fernández era el presidente de hockey. Digo, sí, entonces permitime vislumbrar que esto sucede. Y sabemos que hay política en rugby, la política nos cruza y nos atraviesa. El fútbol es un emergente, usé varias veces ya la palabra emergente, es un, claro, pero de lo que pasa en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está atravesada hoy por una crisis axiológica muy grande. Sí. A veces se nos cuestiona a los dirigentes políticos, a los dirigentes de todo tipo, determinadas cuestiones, pero somos producto de una sociedad con una profunda crisis de valores. Y de esa misma sociedad que atraviesa esa crisis de valores, de ahí salen los médicos, los policías, los políticos, los abogados, los sacerdotes. Y en esa sociedad hay de todo, ¿no? Entonces, hay quien hace las cosas bien y quizás hace las cosas mal. Ahora, el fútbol quizás expresa por la pasión que despierta en nuestro país de manera más patente, muchas veces las miserias y también las cosas nobles. Yo he sido dirigente político y he visto cuestiones que son, la verdad que sensibilizan mucho, ¿no? El amor que puede despertar una institución, como cualquier club de barrio también, ¿no? Pero yo me quedo con esos dirigentes que en vez de quedarse en su casa cómodos, mirando la televisión y escuchando el partido, deciden ir a poner el cuerpo, ir a poner su tiempo, a dejar a sus familias, y muchas veces exponiendo su propia vida y la vida de su familia por quienes quieren venir a lucrar con los sentimientos. Esto existe y atraviesa no solamente el fútbol, me parece que estábamos también... Bueno, nada, esa es un poco mi opinión. Gustavo, para cerrar, te quiero preguntar sobre el IBC, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que
fue apuntado por Federico Sturzenegger. Creo que es la punta láser que todo el mundo teme, que llegue, que de golpe Sturzenegger diga, uy, sabe de nosotros. Qué peligro o qué oportunidad para contar qué es lo que se hace y demás. ¿Estuvo acertado Sturzenegger cuando hablaba de que es importante recortar el IBC? ¿Cuál es tu mirada al respecto de eso? ¿Cómo lo viven internamente? Me imagino que habrá sido noticia en los pasillos. Che, Sturzenegger nos está mirando. Mira, más noticia fue darnos cuenta que Sturzenegger no tiene la menor idea de lo que pasa, no sé si en la ciudad, pero particularmente en el IBC. Para el que no sabe qué es el IBC, contanos Sí. brevemente. No, bueno, el qué se Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que básicamente a lo que él apunta tiene que ver muchas veces con leyes que existen en la ciudad, en las leyes que han sido aprobadas por la legislatura, y también por fallos judiciales, tanto de la Corte Suprema como de los jueces competentes, que tiene que ver, por ejemplo, con la relocalización, como el famoso fallo Mendoza, que implicó una decisión de la Corte Suprema de relocalizar todo aquel que estaba al costado del Riachuelo, de la Sirga, por una cuestión de índole ambiental. Entonces, y también las leyes de la ciudad, que implica una reurbanización de sectores populares que estaban bajo cierto hacinamiento. Por ejemplo, Villa 31, Rodrigo Bueno, eso es IBC. Por ejemplo, para el que Rodrigo pasea Bueno, por la ciudad dice, esto es IBC. claro, Fraga, Bueno, acá Chacarita también. Exacto, el playón de Chacarita, después digo Fraga, o Pueblito, o Magaldi, o la Villa 2126. Digo, el IBC no es que actúa solamente per se, sino que actúa en el cumplimiento de fallos judiciales de la Corte Suprema que hay que dar cumplimiento, y también de leyes, que son las leyes de reurbanización que fueron aprobadas por la legislatura, por todo el arco político. O sea, no es que hay ahí una cuestión de lo hago o no lo hago, me gusta o no me gusta. Hay una ley, hay operatorias detrás que marcan cómo se debe hacer. Pero viene atrás Adorni con la motosierra y capaz que afecta al IBC. Bueno, pero para eso deberá primero explicar cómo hace para dejar de cumplir las leyes. Digo, o para dejar de cumplir un fallo de la Corte Suprema. Digo, a eso apuntamos con el desconocimiento que hay. O sea, piensa que es un capricho o una decisión, y muchas veces uno actúa en consecuencia, es en función de una justicia que nos marca qué hay que hacer, o una ley que nos marca lo que hay que hacer. No hay que, o sea, si se quiere que eso no se haga más, se debe ganar elecciones tras elecciones y elecciones, o construir los consensos necesarios. Difícil que con ese que insultando, descalificando, se pueda construir consensos. Pero en caso que lo logre, se puede la ley, que las leyes de reorganización la puede eliminar, y no sé cómo hará con los fallos de la Corte. Digo, esto en cuanto a no comprender que existen leyes, que hay una justicia, por eso que esa vocación un poco hegemónica, de no creer que no hay una justicia, que no existe el poder judicial, el legislativo que hace leyes, que no existe el poder judicial que sanciona fallos inapelables como el de la Corte, que no es un tema si me gusta o no me gusta. El fallo de la Corte es un fallo de la Corte. Okay. ¿No? Entonces, eso por un tema. Por el otro lado, en lo personal, acá yo no puedo hacer ningún juicio de valor, porque yo no soy una autoridad, pero me parece a mí que el IBC tiende a ir en búsqueda de recuperar sus orígenes, para el cual nació, que es el abrazo a esa clase media, ¿no? Esa clase media que con ese espíritu nació, que es el de ayudar, de fomentar, de acompañar el acceso a la vivienda. Algo en el cual sí, vale decir, relegó ese lugar, enfocándose en el cumplimiento de estas normativas que había que llevar adelante, y también de los cumplimientos de fallos judiciales, pudo haber puesto más esfuerzo en el ser celoso de acompañar estos procesos. Pero decís que en esta última década capaz que se puso demasiado énfasis solo
En la solo, urbanización de las villas. exactamente, abandonando de una manera el espíritu con el cual había nacido y con el cual creció. En ese sentido, vale retomar, sin que no invalida de ninguna manera, cumplir con las normativas y cumplir con los fallos judiciales que corresponde. Pero eso no invalida retomar el espíritu con el cual IBC nació, con el cual no debe abandonar y el que debe abrazar, que es la clase media postergada, totalmente postergada en ese sentido, donde crece la demanda insatisfecha de viviendas para no solamente comprar, sino para poder ser más accesible. Sí, Esto que hoy es un problema para nuestro vecino, sobre todo para nuestros jóvenes, el IBC debe abrazar esa causa y repensar junto a los vecinos cómo puede acompañar ese proceso. Ok, bueno, Gustavo, gracias por venir, gracias por tomarte tu tiempo. Para cerrar, ¿por qué te gustaría invitar a las personas que están viendo esta nota que acompañen al PRO en las próximas legislativas? ¿Cuál sería tu mensaje de cierre? Me parece que no es una promesa, sino que es una foto contundente ver que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha llegado a ser una de las mejores ciudades del mundo desde donde partimos. O sea, Mauricio Macri fue el que decidió en su momento entubar los arroyos, esas cosas que nadie hacía porque iba por abajo, y lo que no va por abajo no se ve, entonces no lo hagas, porque la gente vota lo que se ve. Bueno, ir en contra de todo eso y una ciudad que queda patentada, o sea, que no se inunda más, ¿no? Marca la mejora continua, no solamente en el día a día, las mejoras concretas. Hoy tenemos un sistema de transporte moderno, se ha extendido la línea de subte, donde ahora se ha convocado, después de haberse aprobado la prefactibilidad, el impacto ambiental, a un concurso internacional de ofertas para que tengamos una nueva línea de subte. El Transbus que va a venir, que es el subte más elevado. No solamente las mejoras, sino permanentemente una visión de futuro. Los que venimos del conurbano sabemos la diferencia que existe. Hoy tenemos, y con esto de cierro, una fuerza política enfrente que encabeza Santoro, que a veces no sabemos, como él no gobernó nada, yo lo sumo fue legislador o fue panelista, cuál sería el modelo que él nos quisiera traer a la ciudad. Y bueno, traemos las experiencias exitosas del kirchnerismo, y vos tengo que hablar de Florencio Varela, tengo que hablar de La Matanza. Si eso es lo que nos quieren traer, me parece que los vecinos de los porteños deben seguir acompañando un proceso de transformación, porque los que lo van a cuidar los trapitos somos nosotros, no creo que sea Santoro. Los que vamos a preocuparnos por mejorar la inseguridad, no creo que sean los que abrazan el zafaronismo y el garantismo. Me parece que somos nosotros y debemos seguir acompañando a quienes, con sus más, con sus menos, con sus errores, por supuesto, no dejamos incesantemente de acompañar a los vecinos. ¿Para qué? Para que esto también podamos mejorar la calidad de vida en el conurbano. Después de haber pasado esta elección, podamos llevar el PRO a muchos lugares más en la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir, Gustavo. No, el agradecido soy yo por la invitación. Y ya saben, si van a comer con Gustavo, nada de señales de clubes, de otros clubes que no sea Chacarita. En principio, tampoco no es limitante, no va a pasar nada. Pero bueno, me voy a sentir más cómodo con una No va a camisa pasar blanca. nada, la aclaración me parece brutal. Faltó decir como antes, ¿viste? No. Vamos a sentir más cómodos si tenemos una camisa blanca neutral. Ok, perfecto. Gracias, Gustavo. Agradecido soy yo. Y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordad de suscribirte y nos estamos viendo en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.